La primera vez que utilicé un framework de Deep Learning, que en mi caso fue TensorFlow, me pareció increíble cómo simplificaba la complejidad de implementar el algoritmo de retropropagación a través de las diferentes capas del modelo. Sin embargo, cuando probé Keras, me pareció que era prácticamente mágica la forma en la que abstraía esta complejidad. Sin embargo, una de las dudas que siempre me surgía es que no estaba yo totalmente cierto, no entendía completamente cómo es que estas funciones que abstraían tanta complejidad funcionan. Por lo tanto, en este video vamos a mostrar cómo implementar una red neuronal desde cero. Sin embargo, a diferencia del video anterior, donde utilizamos una función que nos permitía entrenar una red neuronal de un tamaño determinado, en este caso vamos a implementar nuestras propias clases de la capa lineal y la capa ReLU, donde cada una, además de saber cómo implementar el forward pass para la operación que realiza, también sabrán cómo implementar el backward pass, de tal forma que utilizando instancias de estas clases vamos a poder crear un modelo de una red neuronal de una longitud, de un tamaño arbitrario. Además, para poder formar este modelo de tamaño arbitrario, lo que vamos a hacer es también programar una clase que voy a llamar Sequential Layers, que va a permitirnos recibir objetos o instancias de la clase lineal y de la clase ReLU para formar un modelo de red neuronal con más capas, mucho más complejo. Esta clase sequential permitirá hacer el forward pass para todos los elementos del modelo y el backward pass para los mismos, de tal forma que tendremos una gran cantidad de abstracción y un modelo sumamente elegante que funciona de forma muy similar a cómo funcionan estos frameworks de Deep Learning, como son PyTorch o TensorFlow. La estructura de este video es para que puedan ir programando conmigo lo que yo voy haciendo. Es un tipo de programemos juntos. Por lo tanto, es un video que se extendió un poco más de lo habitual, por lo que he decidido partirlo en dos partes. En la primera parte vamos a programar la capa de linear, la capa de ReLU, así como la clase sequential, que va a permitir agrupar o recibir estos objetos y crear nuestro modelo. En la segunda parte del video vamos a programar la función de costo, la función softmax y también el modelo de entrenamiento, es decir, el loop de entrenamiento, haciendo uso del modelo que instanciemos a partir de las clases que vamos a crear. Es un video que me parece sumamente entretenido, quizá es el video que más me ha gustado porque me parece muy elegante la forma en la que queda este resultado y por lo tanto espero que a ustedes también les agrade. Bueno, programemos. En la parte derecha de la pantalla podemos ver que tenemos la libreta de Jupyter que vamos a utilizar para implementar nuestro modelo de red neuronal multicapa, utilizando o programando nuestras propias clases. Es decir, vamos a crear nuestros objetos de la clase de la capa lineal, de la capa ReLU, así como una clase que vamos a llamar sequential o sequential layers, y lo que nos va a permitir es implementar un modelo que combine diferentes clases o diferentes tipos de capas, permitiéndonos así tener nuestro modelo neuronal multicapa con un número arbitrario de capas. De una manera similar a cómo funcionan los frameworks como son PyTorch y TensorFlow, sin embargo aquí lo vamos a hacer haciendo uso exclusivamente de NumPy. Para esto vamos a empezar entonces importando las librerías que vamos a utilizar como son NumPy y Matplotlib. Matplotlib simplemente la vamos a utilizar para graficar los datos de la base de datos MNIST. Vamos a importar también la función getImages que realizamos en un video previo que nos va a permitir formatear los datos provenientes de la base de datos de MNIST y convertirlos a arreglos de NumPy que van a ser fácilmente manipulados en nuestro modelo de red neuronal. Notemos que en este caso, a diferencia de la red neuronal anterior, donde simplemente dividimos los datos de entrenamiento, las imágenes para los datos de entrenamiento, validación y pruebas entre 255 para tenerlas entre un rango de 0 y 1, ahora no lo estamos dividiendo, no las estamos dividiendo entre 255. Lo que vamos a hacer es normalizar restando la media de los datos y dividiendo entre la desviación estándar. De esta forma vamos a tener una media de 0 y una desviación estándar de 1 en nuestros datos. Si vemos actualmente la media y la desviación estándar, pues van a ser valores que están en un rango de 0 a 255, como esperaríamos. Así definimos la función normalize, que nos va a permitir hacer la operación que ya describí. Notemos que lo que vamos a hacer es calcular la media y la desviación estándar para pasar a la función normalize, que recibe la media de los datos, la desviación estándar, así como los datos que van a ser normalizados.
Notemos que la media y la desviación estándar son para los datos de entrenamiento en el set Xtrain. Y así, esta media y esta desviación estándar van a ser utilizadas para normalizar tanto los datos de entrenamiento, validación y pruebas. La lógica de esto es que necesitamos normalizar los datos de validación y de pruebas con los datos estadísticos, con los valores de las estadísticas de los datos de entrenamiento. De lo contrario, podría ser que nuestro modelo no funcione tan bien si quisiéramos normalizar directamente con la media o la desviación estándar de los datos de validación o de pruebas. Ahora podemos ver que la media y la desviación estándar de los datos de entrenamiento son prácticamente 0 y 1. Tenemos aquí la función que ya hemos visto varias veces que nos permite graficar nuestras imágenes. Es simplemente graficar de forma aleatoria un número perteneciente a MNIS para conocerlos. Estas son las ecuaciones que vamos a implementar, también las conocemos. Hemos visto ya varios videos, tanto teóricos como prácticos, de cómo implementarlas. Y aquí tenemos la función que nos permite crear los mini batches para hacer un entrenamiento en mini batches, donde vamos a mandar una sección de datos a la vez para hacer un entrenamiento más eficiente que enviar una muestra a la vez. También hemos estudiado esta función en videos previos, por lo tanto dejo la liga por si quieren más detalles acerca de esta función. Vamos a empezar programando nuestra red neuronal que va a estar totalmente basada en Python y NumPy. Recordemos que la vez pasada creamos una red neuronal como está aquí, donde el forward pass era simplemente tenía los datos de entrenamiento. Teníamos esta capa oculta que serían 200 neuronas, si no me equivoco. Después pasábamos por una función de activación, ReLU, y posteriormente esto salía a la última capa, donde ya de aquí pasaba la función softmax y la función de pérdida. Y así hacíamos el backpropagation. En este caso, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer de una forma general que nos va a permitir realizar nuestros propios objetos que van a saber cómo implementar el forward pass y el backward pass. De esta forma, lo que vamos a hacer para generar nuevas capas es crear instancias del objeto de la capa que queremos crear. En este caso, vamos a crear una clase que se llame linear, que va a saber cómo hacer la función lineal, es decir, la multiplicación de W por las activaciones de la capa anterior, más el bias, así como cómo calcular el backward pass. De igual forma, vamos a implementar una clase que se llame ReLU y que nos permita aplicar la función de activación ReLU a los datos de entrada, que en este caso van a ser los datos de entrada provenientes de la función de activación de la capa previa. Vamos a empezar haciendo algo muy interesante. Vamos a definir una clase nueva que sea una subclase de los NumPy arrays, es decir, de los arreglos de NumPy. Y esto nos va a permitir que al generar nuestros parámetros de la red neuronal W, recordemos que la red neuronal tiene los parámetros W, que va a ser multiplicado por X más un bias. Entonces, todos los datos, todos los valores, arreglos numéricos con los que trabajemos, en vez de hacerlos como un arreglo de NumPy, los vamos a hacer como esta nueva clase que va a heredar el arreglo de NumPy. Esto nos va a permitir generar atributos a estos parámetros. Por ejemplo, vamos a poder generar el atributo w.grad, en donde vamos a poder guardar el gradiente de la función de pérdida con respecto a dicho parámetro. Para esto vamos a hacer una nueva clase que se va a llamar NumPy, le vamos a poner NumPy Tensor, NumPy Tensor, y vamos a decir que no va a hacer nada, ¿sí? Simplemente van a ser objetos que van a heredar de la clase arreglo de NumPy y ya. Pero al hacer esto nos va a permitir agregarle atributos y en este caso va a ser el atributo grad de gradiente. Esta es una funcionalidad muy útil como en estos casos que Python nos permite. Sin embargo, es una funcionalidad que también tenemos que usar con cuidado porque nos permite agregarle de forma arbitraria prácticamente nuevos atributos a ciertas clases que tal vez no queremos modificar. Por lo tanto, lo recomendable en general es siempre utilizar tipos de getters y setters. No voy a entrar a detalles con esto. Esto quizás sería para un video de programación orientada a objetos en Python, pero en este caso nos va a facilitar mucho la implementación del gradiente de nuestra función de costo con respecto a los parámetros. Entonces, los objetos de W y B que creemos van a ser de este tipo. Y ahora sí, vamos a implementar nuestra clase linear. Y esta clase va a ser muy parecida a la clase linear de PyTorch. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a definir nuestra clase. Y como dije brevemente, la clase linear va a tener las funciones. Debe de saber cómo inicializarse, obviamente. Para esto vamos a hacer un init. Debe de saber cómo hacer su forward pass. Y debe de saber cómo calcular su backward pass.
Entonces, vamos a definir nuestra clase linear, que va a ser class linear. Luego podemos ir poniendo los comentarios, pero ahorita para hacerlo más rápido vamos a escribirla directamente. Vamos a primero a poner la función de inicialización de la clase. Obviamente recibimos self, que es la instancia o es el nombre con el que comúnmente se refiere a la instancia que vamos a generar de cada clase. Vamos a hacer los parámetros que recibe de forma muy similar a cómo funciona, por ejemplo, PyTorch, donde cuando instanciamos un objeto de la clase linear, recibimos el tamaño de elementos a la entrada. Es decir, si vemos, por ejemplo, este modelo de red neuronal, recibiremos cuántos elementos hay en la capa previa. La entrada se refiere a la capa previa. Por ejemplo, si quisiéramos instanciar los elementos para esta capa lineal, para la capa de salida, pues pensaríamos que los elementos de entrada son el número de neuronas de la capa anterior. Si nos referimos a la capa de entrada, el número de elementos de entrada van a ser el número de píxeles que entran, en este caso 784, dado que estamos trabajando con MNIST. Y por otro lado, el otro parámetro va a ser el número de elementos de salida, output size, que realmente se refiere al número de neuronas en la capa. Y lo que vamos a hacer es que entonces vamos a tener un parámetro que se llame W y este lo vamos a inicializar. Ahora, de la forma, ya sabemos, vamos a llamar inicializar parámetros. Vamos a poner un comentario rápido aquí. Init parameters, utilizando el tipo de inicialización KMG que explicamos en el video anterior. Por aquí también dejo la liga a este video donde explico los detalles y por qué esta es la mejor forma de inicializar cuando tenemos redes neuronales profundas, ya que la forma de inicializar, como hicimos la vez anterior, con valores aleatorios pequeños, no funciona bien para redes neuronales profundas. Entonces vamos a empezar creando nuestros parámetros y para esto lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la función random, rand_n, y vamos a generar una matriz que tenga de dimensiones el tamaño output size, el tamaño de neuronas por el número de elementos de la capa previa. De la misma manera que hicimos en nuestra red neuronal anterior. Pero ahora, utilizando KMG, lo que vamos a hacer es dividir entre la raíz cuadrada del número de elementos a la entrada entre 2. Y aquí viene una parte interesante, porque hasta ahora esto lo estamos generando como si fuera un tipo de arreglo numérico de Python, pero dijimos que vamos a utilizar la clase MPTensor que nosotros acabamos de crear, y dado que es una subclase de un arreglo de Python, va a heredar todas las propiedades que tengan los arreglos de Python, pero nos va a permitir generar atributos adicionales. En este caso, vamos a hacer una vista de este arreglo como si fuera un objeto mp-tensor. .view lo que nos permite es generar una vista nueva de este objeto. Realmente está apuntando al mismo objeto, no lo está cambiando. Sin embargo, nos permite generarlo y visualizarlo como si fuera, crear una vista como si fuera un arreglo del tipo MPTensor. De hecho, podemos ver la documentación. Y aquí, como vemos, una de las formas de utilizar NumPyView es donde se pasa una subclase de NDArray. Y aquí lo que hace es regresar una instancia de la subclase de NDArray del arreglo de NumPy que observo que apunta al mismo arreglo, no causa reinterpretación de la memoria, o sea, es el mismo objeto aún. Entonces vamos a hacer esto y lo mismo vamos a hacer para los parámetros correspondientes al bias, solamente que los biases, como recordamos, se inicializan con 0. Y el tamaño va a ser del número de neuronas, es decir, de output size. Y recordemos que queremos especificar que tengamos una columna. Vamos a tener el número de neuronas como un parámetro de filas, pero especificamos que sea un vector, es decir, un vector columna. Y también decimos que queremos crearlo como una vista de mp-tensor. Y con esto terminamos la inicialización de los elementos, de los parámetros de nuestra clase lineal o de la instancia de nuestra clase lineal. El siguiente punto va a ser, vamos a definir la función forward, que va a implementar esta ecuación. Si recordamos aquí del video donde implementamos la red neuronal previamente, aquí definimos una función que se llama scores, donde lo que hacíamos era hacer todas estas operaciones, hacíamos la función lineal, parameters por x, más el bias, luego la activación y luego la salida
de la última capa, que eran los scores. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente la operación para una sola capa lineal, es decir, wx más b. Es todo lo que vamos a implementar. Otra cosa que vamos a hacer aquí es que en vez de llamar a la función forward, que podríamos hacerlo, lo que vamos a hacer es hacer uso de --call, que lo que nos permite es utilizar la instancia de la función lineal como si fuera una función y pasar los parámetros directamente. Este tipo de funciones que llevan --, se llaman donder, y en el caso de call está hecha para esto, para que la instancia del objeto que creemos opere como una función. Y es más, vamos a hacer muy rápido una función tipo dummy, una función muy sencilla y un tanto trivial que nos permita entender mejor qué es lo que pasa cuando utilizamos la función call. Vamos a definir una clase que se llame suma, por decir algo, y lo único que va a hacer es sumar dos números. Lo que voy a hacer es un def-call. Es más, primero vamos a decir que tenemos un def de suma, que se llama así la función, un def que se llame sumNums, vamos a decirlo así, y que reciba dos números x, y, y lo que haga sea return x más y. Okay. Ahora, si quisiéramos mandar a llamar crear una instancia de este objeto, vamos a decir a es igual a suma. Así, entonces a ya es una instancia de este objeto. De hecho, lo podemos checar. A es un objeto tipo suma. Está bien. Entonces, ahora, si hacemos a de, vamos a decir a.sumNums y mandamos 2 y 3, nos debe devolver 5. ¿De acuerdo? Funciona bien. Pero tuvimos que mandar a invocar la función a.sums. Si ahora lo que hacemos es cambiar a y le ponemos el nombre de la función --call, y volvemos a instanciar a, ahora obviamente nos va a mandar un error porque ya no está definida esta función, pero si ahora nada más llamamos a y le pasamos directamente los valores 2 y 3, directamente va a llamar esta función, call, y vemos que efectivamente funciona. Esto es lo que hace la función --call, es decir, se llama de forma automática cuando mandamos a llamar el nombre de la instancia de la clase, el nombre del objeto que creamos, y simplemente le pasamos los parámetros. De tal forma que cuando creemos nuestra instancia de la clase lineal, cuando mandemos a llamar ese nombre que asignemos a la instancia y le pasemos como parámetro los datos de entrada o los datos de la capa previa, se va a ejecutar esta función. Por lo tanto, aquí recibiríamos obviamente self y los datos de entrada x. Y lo que va a pasar acá es que vamos a hacer la operación lineal, como habíamos dicho. Z va a ser igual, vamos a llamarlo Z, porque recuerden que decimos que Z es a esta operación wx más b. Es más, déjenme hacerlo aquí. Z sería igual a w por x más b. Y no nos preocupemos, como hemos dicho, ahorita por las dimensiones. Simplemente esto es lo que vamos a implementar. Ya hemos explicado también a detalle cómo hacer que las dimensiones de las matrices coincidan para que el producto sea válido. Entonces, esto sería self de w. Recordemos que podemos utilizar la arroba para hacer el producto por x más self de b. Es la única operación que va a realizar aquí nuestra función en forward. En este caso, el forward por default va a ser en call. Podemos poner un comentario que diga, esta es la función, este es el forward. Forward de la función lineal, de la clase lineal. Y finalmente vamos a regresar z. Y lo único que nos hace falta es implementar la función backward. Esta sí la tenemos que definir, backward. Y lo que vamos a hacer como técnica de implementación de la función backward para todas nuestras clases es que recibamos una entrada y una salida. Es decir, por ejemplo, en el caso de una capa lineal, aquí vamos a recibir en una capa lineal siempre una entrada que va a ser la salida de la capa previa. Puede ser después de pasar por la función de activación. Eso no nos importa porque no cambia el número de entradas. Entonces va a ser lo que sea que viene de la capa previa y la salida va a ser esta. Comúnmente a la entrada vamos a usar un nombre genérico y le vamos a llamar X. Y a la salida le vamos a llamar Z, simplemente para seguir con la nomenclatura que hemos venido utilizando en estas ecuaciones. La entrada es X y la salida es Z. Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a recibir una X, la salida va a ser Z. Esto va a ser genérico para cualquier capa, es decir, no importa que sea la primera capa oculta, la segunda capa oculta o la última capa de la red neuronal. A la entrada de forma genérica le vamos a llamar X y a la salida le vamos a llamar Z. Vamos a definir cómo calcular el gradiente y recordemos, el gradiente, por ejemplo, de esta capa, recordemos que aquí va a llegar en esta capa el gradiente de la función de pérdida con respecto a esta Z.
de alguna manera ese gradiente se ha calculado y nos va a llegar a esta capa, es decir, el gradiente que se recibe aquí. Esto también lo hemos explicado muy a detalle en otros videos. Es decir, por ejemplo, si nos imaginamos que esto son todas las neuronas de una capa, aquí recibimos X, la salida es Z, por aquí se calcula la función de, vamos a decir que fuera la final, la última capa. Aquí se calcula softmax más cross entropy, y aquí sale la función de pérdida. Y ya, como ya hemos explicado, podemos calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a z, y aquí llega ese gradiente de regreso. Se retropropaga el gradiente de la función de pérdida con respecto a z, y es este gradiente el que vamos a utilizar primero para calcular el gradiente que se propaga aquí de regreso, que sería el gradiente de L con respecto a X. Recordemos que aquí pueden haber otras neuronas conectadas, otras capas de neuronas conectadas. Entonces, este gradiente se retropropaga para aquí, para las capas previas. Puede ser una capa de activación, no puede ser otra capa lineal. En el video anterior, donde implementamos la red neuronal, vamos a verlo, aquí lo tengo, esta es la libreta que implementamos en ese video. Podemos ver que calculábamos el gradiente, por ejemplo, este gradiente de A1 es ese gradiente que se está retropropagando para las capas previas. Y lo que hacíamos era la multiplicación de los parámetros con el gradiente que recibimos Z2, de Z2. Y utilizábamos los nombres de las variables, la deriva de A1 y de Z2. Ahora lo que vamos a hacer es que el gradiente lo vamos a estar recibiendo en esta variable Z, pero recordemos que Z es el resultado de self W por X más B, y al ser W y B objetos de la clase que definimos en Pytensor, Z también va a convertirse en este tipo de objeto. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir el gradiente de Z ya no en una variable que se llame dz, sino en el atributo .grad de dicha variable. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a guardar el gradiente de X también en el atributo gradiente de X. Para esto vamos a tener que asegurarnos que X lo convirtamos a un objeto en Pytensor. Eso lo vamos a hacer cuando mandemos a llamar el modelo. Esto va a ser igual a la misma ecuación que programamos aquí. Los parámetros por la derivada de la función de pérdida con respecto a z. Y esto va a ser, recordemos que es la transpuesta de los parámetros para que las dimensiones coincidan por z.grad. Recordemos, el gradiente de z va a estar guardado en ese atributo grad. Quizá en este momento pueda ser un poco confuso que no vemos cómo este z y este z, dónde se calcula el gradiente, pero cuando creemos nuestro modelo sequential vamos a ver que vamos a interconectar una capa después de la otra, y así al tenerlas en forma consecutiva, como una cadena, cuando mandemos a llamar a la función backward de la instancia del objeto lineal, de la clase lineal, ya este valor se va a haber calculado y ya se va a haber calculado su gradiente. Por lo tanto, al momento de pasar este objeto z, el atributo .grad ya va a contener el gradiente. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a x, y lo vamos a guardar en el atributo .grad de la variable x. Vamos a repetir el proceso ahora, pero para los parámetros de pesos sinápticos y para los parámetros de biases. Recordemos que esta neurona o esta capa, recuerden que esto es una capa de red neuronal, también recibe los parámetros W y los parámetros B, y necesitamos calcular las derivadas de la función de pérdida con respecto a W y con respecto a B para poder actualizar dichos parámetros. Ya también hemos explicado con bastante detalle cómo se realizan estas operaciones, tanto de forma teórica como de forma práctica. De igual forma, es más, aquí lo tengo, es esta libreta que tengo abierta, vamos a ver que podemos calcular la derivada de W como el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z por las entradas que son las salidas de la capa previa, transpuestas. Entonces vamos a implementar exactamente esa ecuación. Vamos a empezar con self_w.grad. Vamos a guardarlo en el atributo gradiente, en el atributo .grad de W, y esto va a ser igual a el gradiente de Z por x.t. Y x, recuerden que es el nombre genérico que estamos utilizando para las entradas, y es exactamente esta ecuación. Notemos que ahora no vamos a dividir entre el batch size como hicimos la vez anterior, que dividíamos entre el número de elementos. La lógica de que realmente no es necesario dividir entre el batch size es porque lo que estamos calculando acá es el gradiente. Vamos a llamarlo, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a calcular, vamos a decir que esto es el gradiente, este es W, y estamos calculando el gradiente con respecto a W.
Entonces, cuando actualizamos los parámetros haciendo uso de gradient descent y utilizamos W y stochastic gradient descent, que es lo único que hemos hecho, W menos el gradiente de la función de pérdida con respecto a W, aquí estamos multiplicando siempre el gradiente de la función de pérdida con respecto a W, que es este gradiente, lo estamos multiplicando por un valor, un learning rate, que es un número pequeño. Entonces, si dividimos aquí entre un número como el número de elementos, que puede ser 512, por ejemplo, o 1024, lo único que está pasando es que esa división entre el número de elementos se puede de alguna manera decir que está integrada en este valor alfa, en este learning rate. Tal vez si lo único que va a pasar es que si no dividimos aquí entre el número de elementos, tenemos que utilizar un learning rate un poco menor para que de alguna manera de forma integrada implemente esa operación. Y luego lo mismo vamos a hacer para ahora el bias. Self.b.grad va a estar dado por la suma de la misma, es la misma ecuación que hicimos la vez pasada, z.grad y keepdims equal true. Si recordamos, z tiene dimensiones que es del número de neuronas por el número de elementos en el minibatch, y al hacer axis 1 lo que está haciendo es que está sumando todos los elementos a través de las columnas, es decir, todos los ejemplos del minibatch, resultando simplemente en números que van a coincidir con el tamaño de B. Por ejemplo, si Z fuera una matriz de 10 por 64, donde las 64 columnas representan un ejemplo diferente, lo que está haciendo es sumar todos los ejemplos, y eso es lo que se va a agregar al bias. De nueva cuenta, no dividimos entre el número de elementos. Y así tenemos nuestra clase lineal. Ya la tenemos lista, es todo lo que hay que hacer. Para instanciarla, ahora que terminemos, vamos a mostrar cómo hacerlo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra clase Relu. Para esto vamos a hacer nuevamente class y ahora se va a llamar Relu. Y no vamos a inicializar parámetros para esta clase porque Relu como función de activación no tiene ningún parámetro. Simplemente recibe los elementos de la capa anterior y los pasa después de haber aplicado la función que aplica Relu. Entonces lo único que vamos a hacer es nuevamente utilizar la misma estrategia de crear la función con call para que podamos llamar directamente a la instancia de la clase y pasarle los valores como si fuera una función y especificar qué es lo que va a recibir. Y si pensamos en la función de activación Relu, por ejemplo esta, lo que recibe es z, es decir, el producto de wx más b, y saca aquí la función de activación que le vamos a llamar a. Entonces la entrada que va a recibir va a ser z. Si recordamos, Relu tiene esta forma, entonces realmente lo único que está haciendo es que está eliminando en cero todos los números negativos, los está convirtiendo en cero. Entonces se implementaba nada más con, vamos a hacer return numpy maximum entre 0 y la entrada, que sería z. Eso es lo único que va a hacer el forward pass de Relu. En esta parte de 0, pues el gradiente va a ser 0 y en esta parte el gradiente va a ser 1. Entonces realmente lo único que se hace es que se deja pasar el gradiente tal cual para los elementos de entrada z que son mayores a 0 y para los elementos que son menores a 0, pues se ponen en 0. No hay gradiente que se retropropague. ¿Sí? Entonces vamos a verlo aquí. Dependiendo de los elementos, estos elementos de entrada, los elementos que tienen un valor positivo, el gradiente se va a dejar pasar tal cual a las neuronas que correspondan con un valor que hayan arrojado un z positivo, mientras que aquellos valores que son negativos, pues no recibirán un gradiente de regreso. Entonces simplemente lo único que vamos a hacer es def backward, recibimos self, recibimos la entrada y recordemos que los backwards los vamos a definir de forma que siempre digamos recibamos una entrada y una salida. En este caso decíamos que la salida de Relu se llama A. Entonces le ponemos Z y A. Y lo que vamos a hacer es calcular el gradiente que va a regresar acá. Este gradiente de aquí, que sería el gradiente de L con respecto a Z. Que ahora lo que vamos a hacer es llamarlo Z.grad. Y este va a ser, es decir, lo estamos guardando en el atributo grad de la variable z. Y ahora lo que hacemos es que, bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una copia de los elementos que estamos recibiendo. En el caso de Relu, recordemos, tenemos la función de activación aquí, Relu. Aquí arroja la activación, aquí recibe z. Y aquí recordemos que está recibiendo el gradiente de la función de pérdida con respecto a esa activación. Y lo primero que vamos a hacer es crear una copia de esa activación, porque lo único que va a hacer es distribuir este mismo gradiente
dejarlo pasar tal cual en los elementos donde z es mayor que 0 y convertirlo a 0 en los elementos donde z es 0. Creamos una copia de A, el gradiente de A. A nuevamente tiene un atributo grad. Ese va a ser el primer valor y ahora vamos a actualizar este valor de z grad. Lo que vamos a decir es que los valores donde z sea menor o igual a 0, ponerlos en 0. Realmente el gradiente cuando en z igual a 0 no está definido, pero vamos a poder definirlo y no hay ningún problema. Decir que si es 0, el gradiente sea igual a 0. Y esto es todo lo que tenemos que hacer para la clase Relu. Y estamos llegando ya a la parte más entretenida, a la parte más interesante, que nos va a permitir implementar un modelo con un número de capas arbitrario. Vamos entonces a implementarlo. Vamos a decir que va a ser una clase, le vamos a poner nombre sequential y vamos a poner sequential layers para hacerlo diferente, por ejemplo, de PyTorch, que tiene un módulo que se llama precisamente sequential. Entonces la intención es que esto trabaje un poquito parecido. Vamos a hacer un def. Nuevamente inicializamos parámetros, vamos a recibir self y vamos a recibir un número de capas, ¿no? Elementos de capas. Y aquí las layers es una lista que contiene objetos de tipo capa. Y en este caso nada más tenemos objetos de tipo linear y relu. Entonces son los únicos objetos que podemos pasar. Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer es tener una lista propia que incluya las capas, que sea una instancia del objeto que creemos, donde va a recibir simplemente las capas, la lista con las capas que le pasemos, layers. Vamos a ponerle layers aquí para que sea plural. Y lo siguiente que vamos a tener es un objeto que le vamos a poner X. Y esta variable va a almacenar las salidas Z o las activaciones A de cada capa cuando estemos haciendo el forward pass de cada capa. Esto nos va a permitir simplemente de forma temporal almacenar todos los elementos de esta capa. Si por ejemplo son 100 neuronas, pues va a almacenar los elementos, las activaciones de esas 100 neuronas. Y vamos a crearlo por lo pronto con known. No le vamos a crear ningún valor. Y lo siguiente sería también, vamos a tener un diccionario que se va a llamar outputs. Y este diccionario lo que va a guardar son las activaciones de cada capa, pero ahora sí como de forma un poco más permanente para poder implementar también el proceso de retropropagación. Entonces, en cada iteración de cada capa, el valor que se almacena en self luego se va a almacenar en este diccionario. Y lo siguiente sería, vamos a llamar nuevamente, crear una función que se va a llamar call, siguiendo la misma metodología que hemos venido trabajando, va a recibir self y va a recibir X. Inicialmente, X van a ser los valores de las imágenes, es decir, los valores de entrada a la capa. Estos valores de acá serían los que inicialmente se van a recibir, porque recordemos que este modelo incluye todas las capas, entonces va a recibir la entrada, la primera entrada a la red neuronal. Vamos a hacer primero que los primeros valores de self X va a ser igual a X, y luego lo siguiente sería que outputs, y esto a cada capa vamos a llamarla L más el número de la capa. Vamos a decir simplemente que la capa 0 sea igual a los elementos de entrada. La capa 1 ya va a ser la primera capa de la red neuronal, que va a tener parámetros. Pero para poder hacer la iteración de forma eficiente, nos conviene decir que la capa 0 sean los elementos de entrada. Y así cuando hagamos nuestro loop para llamar a las funciones de forward pass, el primer elemento va a corresponder a las imágenes de entrada. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro loop. Y lo que vamos a hacer es enumerar todos los elementos que hay en layers, self.layers. Y ahora vamos a empezar desde 1, ya que el elemento 0 es el elemento de entrada de las imágenes. Entonces, de forma temporal, guardamos en X el layer. Layer, aquí recordemos, y esto es lo que nos permite hacer el enumerate, es que layer va a contener cada objeto, cada elemento de self.layers. Y recordemos que layers contiene objetos de tipo linear o relu, es decir, de tipo capa de red neuronal. Como utilizamos todos los objetos, creamos todas las clases con este tipo de definición de guión bajo, call, guión bajo, simplemente con llamar al objeto que está contenido en este elemento layer, con ponerlo así y poner la entrada, nos va a permitir hacer el forward pass para esa capa. Si fuera una capa de tipo lineal,
nos va a permitir implementar esa función para esta capa. Si es una capa de tipo ReLU, nos va a permitir implementar esta función. Y lo que va a hacer es que va a implementar la función forward-call para los elementos que están en selfx. En la primera instancia, selfx va a tener los elementos de entrada y posteriormente en cada iteración, aquí vamos a guardar esos elementos selfx. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en outputs. Tal vez esto se pudiera hacer de forma más eficiente directamente utilizando outputs, pero creo que la forma más ilustrativa es haciéndolo así, con una variable separada que nos permita guardar los elementos de forma temporal para cada activación. Y entonces outputs de layer, y vamos a decir que ahora va a ser string de i, va a ser igual a self.x. Y simplemente vamos a regresar el último valor de self.x. Y esto es porque en este valor, en la última iteración, va a tener el valor de la salida de la última capa, es decir, el valor de los scores. Y con esto, al mandar a llamar el objeto que instanciamos de esta clase, nos va a arrojar, además de guardarnos todos estos parámetros de cada capa que nos van a permitir calcular el backpropagation para cada capa, también nos va a arrojar directamente los scores de nuestro modelo, es decir, los valores a la última capa, en la salida de la red neuronal. Y ahora vamos a definir una función que, una función que se va a llamar backward, y esta función nos va a permitir implementar el backward pass para todas las capas de la red neuronal. Va a recibir solamente self. Y entonces lo que va a hacer la función backward es implementar la función backward de cada una de las capas, de las instancias, de los objetos de capa contenidos en self.layers. Para esto es necesario hacer el proceso en reversa. Recordemos que el proceso de retropropagación se realiza a partir de la última capa hacia atrás, hacia la primera capa. Entonces vamos a hacer un for donde recorramos todas las capas, pero partiendo de la última. Y para esto hacemos un for in. Ya no utilizaremos enumerate porque no podemos hacer enumerate, pero en reversa. Lo que vamos a hacer es reversed. Y para esto vamos a hacer un reverse que esté en el rango del número de elementos, que lo vamos a sacar con len, de la lista que contiene las capas de nuestro modelo, que sería self.layers. Y con esto vamos a hacer un loop que vaya, si son 3 capas, por ejemplo, bueno, va a ir de 2, 1, 0. Y aquí nada más vamos a implementar de self.layers del elemento i, es decir, la capa i. Y ahora sí vamos a llamar a .backward. Por eso definimos la función backward que siempre reciba una entrada y una salida. Vemos que en lineal también recibimos una entrada y una salida. Y entonces así podemos implementar el backward para cada elemento en self.layers. Recuerden que en outputs estuvimos guardando cada activación en cada capa. Por lo tanto, self.outputs. Y aquí es importante notar qué es lo que estamos recibiendo. Recordemos, es entrada y salida. Las entradas estarían guardadas en la capa i directamente, string de i, y luego recibiría los elementos de salida de esa capa que están guardados en outputs, pero ahora sería en i más 1, de la capa i más 1. Y esto es lo que estaríamos pasando a la función backward de cada objeto que forma nuestro modelo de red neuronal. Entonces, estos son los elementos que son la entrada de la capa. Estos son los elementos que son la salida de la capa. Y así estamos pasando z, a o x, z si se trata de una función de una clase, un elemento de la clase lineal. Perfecto. Y ya con eso implementamos el backward pass para todas las capas de la red neuronal. La siguiente función que vamos a implementar es una función que nos permita actualizar los parámetros de nuestra red neuronal. Esto lo vamos a hacer para cada capa. Por lo tanto, vamos a definir nuestra función que se llama update. Va a recibir self y va a recibir también un learning rate. Y vamos a decir que sea igual a 1e a la menos 3, por decir algo. Y vamos a hacer un for que nos permita ir recorriendo todas las capas. Y ahora, van a haber capas que van a tener parámetros, es decir, todas las que correspondan a linear, pero van a haber capas que no tengan parámetros, como las que corresponden a ReLU. Entonces, para no tratar de actualizar parámetros en una capa que no tiene parámetros como ReLU, vamos a decir que si la capa if is instance, la capa que estamos analizando, es decir, esta capa de esta iteración, pertenece
a la instancia ReLU, a la clase ReLU. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Nos saltamos esa capa. No actualizamos nada. En caso contrario, vamos a actualizar ahora los valores de los parámetros que corresponden a esta capa. Para esto lo que vamos a hacer, nada más algo que vale la pena notar, tomar un minuto y notar, es que W y B son atributos que pertenecen al objeto layer que recibimos en esta lista de capas. Recordemos que vemos aquí que W pertenece a esta clase linear. Por lo tanto, lo que haríamos aquí es decir layer.w sería igual al valor actual de esa variable W menos learning rate por, y aquí recordemos nuevamente que es el gradiente de este valor W, que estaría en layer.w.grad. Recordemos que guardamos los gradientes en el atributo grad de cada W. Aquí podemos ver las ventajas de utilizar este tipo de herencia en nuestro modelo, donde creamos nuestros parámetros utilizando herencia de un objeto de tipo NumPy y realmente no cambiamos nada, simplemente esto nos permite poder utilizar el .grad, agregar un atributo .grad a nuestros parámetros. Y finalmente layer.p, que sería igual a layer.b menos learning rate por layer de b.grad. Simplemente hacemos una actualización basada en Stochastic Gradient Descent. No hemos visto métodos de optimización más sofisticados, posteriormente los vamos a ver, pero por el momento sería esto. Dependiendo de qué capa estemos analizando, se actualizarán los parámetros correspondientes a esa capa. Y ya. Ahora sí, ya lo único que nos queda, vamos a crear una función que se llame predict, que esta función la vamos a utilizar simplemente cuando ya tengamos nuestro modelo entrenado para predecir cuál es la salida de nuestro modelo, que realmente podríamos utilizar simplemente la misma función, no necesitamos tener una función adicional, pero podemos hacerla y que de una vez nos calcule cuál es el elemento mayor, porque por ejemplo, si mandáramos a llamar nada más a nuestro modelo, recordemos que esto nos arroja los scores, no nos arroja cuál es el mayor score, cuál es la clase que tiene el mayor score. Entonces en predict lo que vamos a hacer es que nos arroje eso. Self y va a recibir los elementos de entrada y lo que va a regresar es el máximo de los elementos en el vector de salida de los scores. Por lo tanto vamos a decir self.call de los elementos de entrada. Es decir, va a mandar a llamar a esta función, pero nos va a devolver el índice del elemento que es el más grande de esos scores. Por lo tanto, ese índice corresponde a la clase de dicha imagen o a la clase que nuestro modelo está prediciendo. Y con esto terminamos la clase sequential. Ya casi estamos listos. Ahora vamos a utilizar la función de costo. En este video vimos cómo programar la clase lineal, ReLU y sequential que nos permiten construir un modelo de red neuronal con tamaño arbitrario. En el siguiente video vamos a utilizar este modelo que ya podemos crear para entrenar nuestra red neuronal. Por lo tanto, vamos a ver cómo programar la función de costo y la función softmax, así como cómo implementar el modelo o el loop de entrenamiento. Continuamos.